La gran revolución de octubre 1917 marca un cambio fundamental en la historia, porque aquí por primera vez, si vamos a excluir el famoso pero trágicamente corto experimento, si quieres, de la Comuna de París, aquí por primera vez las masas, es decir, la gran mayoría de la clase trabajadora, de los hombres y mujeres normales y corrientes, toman el poder en sus manos y empiezan a dirigir la sociedad. Y bajo la dirección del partido bolchevique, bajo la dirección de Lenin y Trotsky, por primera vez la clase obrera experimenta una democracia plena, plena democracia y libertad para controlar la sociedad en todos sus aspectos políticos, económicos y culturales. Un gran triunfo. Pero este gran experimento de la democracia soviética socialista fue desgraciadamente destruida, abortada por el triunfo de la contrarrevolución política burocrática dirigida por Stalin, que se basaba en una casta privilegiada de oficiales, de burócratas, que en condiciones de enorme atraso, y aquí el secreto, el enorme atraso económico y cultural de Rusia, que permite el ascenso de la burocracia que se eleva por encima de la clase trabajadora y empieza a tomar control del Estado soviético. Sobre todo después de la muerte de Lenin, cuando fue realmente Trotsky, León Trotsky, que fue junto con Lenin, el gran dirigente de la Revolución de Octubre, Trotsky dirigió una lucha sin cuartel, heroica, contra la contrarrevolución stalinista. Lamentablemente, con las condiciones objetivas y materiales, eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Que estaba en contra de todo el agotamiento de la clase trabajadora después de los años de guerras y revoluciones y guerra civil, y el enorme atraso económico, cultural y lo demás, que hace que el triunfo de la oposición de izquierdas de Trotsky en aquel momento fue realmente imposible. Stalin ganó no por su propia astucia o inteligencia o capacidad, como se suele afirmar falsamente, sino exclusivamente debido a esos factores objetivos que he mencionado. Y Trotsky finalmente fue derrotado, expulsado. Stalin le envió al exilio. En ese momento ya fue demasiado temprano para asesinarle, aunque realmente se le ocurrió la posibilidad. Eso ya lo dijo tan temprano como 1926, cuando Zinoviev y Kamenev rompen con Stalin y pasan a la oposición de izquierdas. Ellos advirtieron a Trotsky: mira, tú crees que Stalin va a contestar tus ideas. Stalin no tiene ningún interés en contestar tus ideas. Lo que él va a hacer es golpearte en la cabeza, así como suena. Y esta advertencia fue muy perspicaz, muy exacta, y es exactamente lo que pasó en la fecha trágica del 20 de agosto de 1940 en México. Pero para volver al tema, Stalin creyó que Trotsky en el exilio, privado de un aparato, Stalin tenía todo su poder, estaba basado en el aparato, no las ideas, en el aparato. El poder, la violencia, si quieres, organizada. Además, un aparato monstruoso burocrático que se eleva encima de la sociedad, que ya no puede permitir, no puede consentir la más mínima expresión de democracia y libertad de expresión, ni en lo económico, ni en lo político, ni en la cultura, ni en el arte, ni en nada, ni en la música siquiera. El carácter totalitario de la burocracia stalinista fue basado en eso, el hecho de que era una casta usurpadora que toma su poder, contradiciendo, negando los mismos principios más básicos
de la Revolución de Octubre. Y para triunfar, eso se vio en la práctica, para triunfar, Stalin tenía la necesidad absoluta de liquidar físicamente todos los restos y rasgos de las tradiciones democráticas del bolchevismo y de la Revolución de Octubre. Es decir, él no tenía más remedio, no fue cuestión de su crueldad y su sed de venganza, lo cual fueron factores de gran importancia, pero no fueron los más importantes, que tenían necesidad de destruir absolutamente, de erradicar cualquier vestigio de la memoria de las auténticas tradiciones de octubre, de la verdad histórica, si quieres llamarlo de alguna manera. Y la única manera finalmente de triunfar fue exterminar a los viejos bolcheviques. Por supuesto, empezando en 1934, empieza con el juicio de Kamenev y Zinoviev. El primer juicio, después siguen con otro juicio, no fue suficiente para Stalin. Y en 1936 hubo otro juicio de Kamenev y Zinoviev, que esta vez resulta en su matanza, su asesinato de parte de Stalin. Y después de eso, entre 36 y 38, años terribles, terribles, una auténtica pesadilla que vivía el pueblo ruso y la revolución, en que todos los viejos dirigentes de la revolución, todos los miembros del comité central de Lenin, con la excepción de Stalin, el asesino, los demás fueron matados, arrestados, acusados de crímenes monstruosos contra la revolución. Fíjate tú, hombres que habían y mujeres que habían dado su vida en la lucha por la revolución, fueron acusados ¿de qué? De querer llevar a cabo la contrarrevolución capitalista contra la URSS. Agentes del Gestapo, agentes de Hitler, decían, agentes del mercado en Japón, decían, agentes del Imperio Británico, decían, lo que sea. Toda mentira, toda mentira. Y no obstante, estos hombres y mujeres también fueron sometidos a unas torturas absolutamente bestiales, indescriptibles, una crueldad indescriptible. Si vamos a buscar un paralelo de esta persecución de los revolucionarios, de los bolcheviques en Rusia, acusados, por cierto, de ser trotskistas, algunos lo eran, otros no, pero hasta le daba igual. Ser bolchevique fue suficiente para ser eliminado. Fueron interrogados y por buscar un paralelismo. Es muy difícil, es imposible realmente encontrar una persecución tan cruel, tan bárbara, con métodos tan horribles, tan indescriptibles de crueldad. Habría que remontar a, quizás, yo qué sé, la persecución de los primeros cristianos bajo el Imperio Romano, quizás, y los métodos, desde luego, de la Inquisición española, infame. Todos esos métodos fueron empleados para romper el espíritu de esta gente, de estos hombres, viejos héroes, viejos dirigentes revolucionarios. Y lo logró, Stalin lo logró. En la mayoría de los casos, había muy pocos que resistieron esas torturas tan terribles, físicas y psicológicas, la amenaza contra sus familias, sus mujeres, sus hijos, etc. Y en todos esos juicios, en cada uno por la gran mayoría, casi todos, la sentencia de esos mal llamados juicios, de juicio no tenía nada. Era una pantomima, una farsa, una broma en pésimo gusto, ¿no? En cada juicio, el resultado era sabido de antemano, por supuesto. Sentencia de muerte por fusilamiento, uno tras otro. Uno tras otro de los viejos dirigentes leninistas fueron ejecutados. Los muy pocos
que no fueran condenados a muerte, era una pequeña minoría. Fueron, no obstante, enviados a casi un destino peor, al tristemente famoso Gulag, una cadena de campos de concentración en Siberia, en el círculo ártico, donde fueron matados con hambre, con malos tratos, en algunos casos simplemente fusilados, fueron el caso de los trotskistas en Vorkuta, por ejemplo, y muy pocos, casi ninguno, yo creo que casi ninguno se escapó con vida de estos sitios tan terribles, tan infernales. Pero en todos esos juicios, curiosamente, faltaba una persona, faltaba el acusado principal, que no estaba, en ninguno de ellos estaba juzgado en su ausencia. El nombre de ese acusado fue ni más ni menos que Lev Davidovich Trotsky. Trotsky, como ya he dicho, estaba ya en el exilio antes, por lo tanto se escapó con su vida. Y Stalin estaba convencido en aquel momento de que Trotsky ya estaba acabado, sin un aparato, sin acceso a los medios enormes que disponía Stalin. Era poco más o menos impotente. Aquí Stalin cometió un gravísimo error, el peor error de su vida, porque él no comprendió nunca, porque Stalin nunca era un teórico, no entendía muy bien las ideas del marxismo. Era un hombre del aparato siempre, toda la vida, un aparatchik, para emplear la palabra rusa. Él nunca entendió una cosa, el enorme poder de las ideas, la fuerza enorme de las ideas del marxismo revolucionario. Y él tenía en sus manos, Stalin tenía un aparato poderoso, la máquina asesina más terrible en toda la historia. Y no obstante, y medios ilimitados, con todo el subcontinente de Rusia en sus manos. Y no obstante, Trotsky no tenía nada de esto. Estaba un hombre solo. Un hombre solo. Pensadlo bien, lo que acabo de pensar. El significado de esas palabras que acabo de pronunciar. Un hombre solo contra el mundo entero. Es un hecho constatable. En el exilio, Trotsky intentó conseguir aceptación en un país llamado democrático tras otro. Los países democráticos teóricamente defienden el derecho de asilo político. Incluso Carlos Marx vivió toda su vida en Londres como un refugiado político, un exiliado político. Y no le pasó nunca nada. Lenin también, antes de la Primera Guerra Mundial, vivía en Londres, siendo un revolucionario, no había ningún problema. Y no obstante, después de la Revolución Rusa, después del papel clave que Trotsky jugó en la revolución, y después, no olvidemos, en la Guerra Civil, donde él fue el jefe y fundador del Ejército Rojo, pues nadie fue dispuesto a aceptarle. No en Inglaterra, no en ningún otro. Francia sí en algún momento la aceptó, pero él duró poco tiempo en Francia. Fue atacado por los fascistas. El gobierno no hizo nada para impedirlo, por supuesto, y fue obligado, para salvarse la vida, huir de Francia, y fue finalmente aceptado por Noruega, que en aquel momento estaba bajo un gobierno laborista, por lo tanto, socialdemócrata, y por lo tanto, supuestamente, un país muy liberal y muy democrático. Pues no fue así, no fue así. Bajo la presión de Stalin sobre el gobierno noruego, los llamados democráticos socialdemócratas noruegos se doblegaron, dejaron el brazo a torcer y impusieron limitaciones muy severas contra Trotsky, poco más o menos prohibiendo cualquier tipo de declaración política. En la práctica, Trotsky estaba condenado a
en la práctica, lo que era ¿cómo se llama? Atención domiciliaria, no se dice en español, no me acuerdo. No podía casi salir de casa, no podía decir nada, estaba totalmente silenciado de la forma más brutal. Y en esa situación de total impotencia, el gran dirigente de la Revolución Rusa, el jefe del Ejército Rojo, por primera vez en su vida se encontró impotente, silenciado. Cuando él tuvo que observar como un observador impotente los acontecimientos terribles que estaban sucediendo, no muy lejos de Noruega, en Rusia, donde uno por otro de los viejos bolcheviques, ex camaradas suyos, fueron sometidos al tratamiento que ya he dicho y fueron matados. Una masacre que se extendió a muchos sectores, incluso sectores que realmente no eran dirigentes importantes, gente normal, de base, bolcheviques de todo tipo, obreros, sindicalistas. Cualquier persona que se atreve de alguna manera a expresar alguna duda o oposición al régimen stalinista. Se extendió hasta el ejército. El gran general revolucionario, mariscal realmente, Tukhachevsky, un hombre brillante. No hay gente que comprende eso. Tukhachevsky fue el que desarrolló, inventó la teoría de la guerra relámpaga, que los alemanes se apoderaron en la Segunda Guerra Mundial, el llamado Blitzkrieg, que después lo utilizaron. Mientras que los estúpidos generales franceses y ingleses mantenían que la Segunda Guerra Mundial iba a ser como la Primera Guerra Mundial, una guerra estática de trinchera, falso. Trotsky, Tukhachevsky más bien, entendió que la Segunda Guerra sería una guerra diferente de la primera, una guerra rápida de tanques y aviones. Una teoría brillante. Pues bien, Tukhachevsky fue arrestado, acusado de trotskismo. Bueno, tenía ciertas relaciones con Trotsky en la guerra civil y quizás después. No hay evidencia de que él jamás políticamente estaba con Trotsky, pero en fin, él sí que era un comunista auténtico, un bolchevique convencido. Y este hombre fue detenido y asesinado por Stalin. Y con él miles y miles y miles de los mejores generales, coroneles, almirantes, héroes de la guerra civil, todos masacrados por Stalin, así debilitando la URSS en un momento de grave peligro de parte del alemán nazi. Bueno, una situación desesperante. Y Trotsky no podía, no podía. Imagínate la enorme frustración, la desesperación de Trotsky en estos momentos. Y la situación realmente se salvó por una intervención muy valiente de su hijo, Leon Sedov, que en aquel momento vivía en exilio también en París, donde él ocupó un papel de dirección en la joven oposición de izquierdas internacional, que más tarde presentó la base para la Cuarta Internacional. Eso es otra discusión. Leon Sedov, y él de una manera muy valiente, se opuso a la avalancha increíble, porque Stalin también, la GPU, su policía secreta, disponía de suficientes medios para comprar, para sobornar muchos periodistas en Occidente, importantes, ¿no? Se dejaron comprar. Y incluso la prensa en Occidente no criticaron, pocos criticaron los juicios de Moscú. Al revés, repitieron y reproducieron todas las calumnias y mentiras de la prensa stalinista. Y Leon Sedov inmediatamente empieza una campaña de solo poco más o menos, con muy pocos medios. Publicó una serie de artículos desenmascarando los datos, con datos en la mano, las falsidades del juicio de Moscú.
Y después, este material valiosísimo, fue después publicado en un pequeño libro que se publicó bajo el nombre El Libro Rojo sobre los juicios de Moscú, de Leon Sedov. Y tuvo un cierto eco, un cierto efecto. Y cuando Trotsky vio el libro de su hijo, estaba muy, muy contento, muy orgulloso de la valentía de su hijo, de la gran iniciativa que él había hecho cuando su padre era totalmente impotente y prácticamente un prisionero en Noruega. Ahora bien, la alegría de Trotsky no duró mucho tiempo porque no mucho tiempo después, Stalin organizó el asesinato de Leon Sedov, utilizando uno de sus agentes infiltrados a alto nivel de la organización en París. Y fue matado en un hospital mientras se recuperó de una operación, en condiciones muy misteriosas, pero no hay ninguna duda de que se trataba de un atentado de Stalin, de la GPU. Trotsky entonces estaba en una situación muy difícil, además en un momento histórico muy difícil, fíjate tú, en qué situación objetiva. Por todas partes, una derrota de la revolución proletaria en un país tras otro. Y el ascenso de una nueva amenaza del fascismo, primero en Italia, después en Austria, en Alemania y en otros países. Había una enorme amenaza y una amenaza, por supuesto, contra la URSS. Y en esa situación tan sumamente difícil, solamente un país fue dispuesto a aceptarle como en un asilo político. Ese país fue México, bajo el gobierno progresista de izquierdas realmente, de Lázaro Cárdenas, un general, que por cierto tenía una gran admiración por Trotsky. Y también, a pesar de todas las presiones del imperialismo que intentó de Estados Unidos pues, evitarlo, no obstante, Cárdenas insistió en aceptar a Trotsky. Le invitó a venir a México y aceptó la invitación. Y esto fue una salvación para Trotsky. Fue tremendo, porque eso le permite abrir una nueva página en su lucha contra Stalin, su lucha para defender la verdad histórica. Era su única arma. Stalin tenía todas las armas. Una prensa venenosa comprada, la GPU, los agentes secretos, los asesinos, que mataba a un dirigente trotskista tras otro. Trotsky no tenía nada por el estilo. Lo único que tenía Trotsky y un pequeño grupo de seguidores era la arma más potente, era la arma de las ideas y la defensa de la verdad. Yo creo que la Biblia dice en algún momento, Cristo dice, la verdad os hará libre. Es una gran verdad en esta afirmación. Y la lucha por la verdad histórica fue exactamente lo que quería establecer Trotsky. Cuando él tomó la iniciativa desde su casa en Coyoacán para establecer un tipo de comisión para investigar y esclarecer los datos, con datos y hechos constatables, y desenmascarar las falsidades y mentiras de los juicios de Moscú. Entonces esto fue bueno, había también un grupo de compañeros en América del Norte que ayudó, que formó el Comité Estadounidense para la Defensa de Leon Trotsky. Y entre todos organizaron una comisión que reunía a un grupo de personas
de diferentes tendencias políticas. No eran trotskistas, casi ninguno era trotskista, pero todos más bien de izquierdas o por lo menos de un carácter progresista y sobre todo de un carácter moral intachable. Y el presidente de este organismo era ni más ni menos que un filósofo norteamericano, muy famoso, John Dewey, un hombre reconocido y respetado por la comunidad intelectual a nivel mundial. Y de hecho, tanto era su fama que la comisión realmente era ampliamente conocida como la Comisión Dewey, the Dewey Commission. Y el hecho de que Dewey, por cierto, no fuera marxista, sino un filósofo liberal, demuestra una cosa, demostraba claramente que él no iba a defender a Trotsky por alguna afinidad o parcialidad política, porque él no era ni Trotsky, ni trotskista, ni marxista, ni nada. No obstante, Stalin rápidamente dio la orden y los estalinistas mexicanos lanzan una campaña feroz de insultos y calumnias dirigidas contra la Comisión Dewey. Se publica todo tipo de artículos difamatorios en la prensa mexicana e internacional eh, eh, para desprestigiar la comisión. Y paralelamente a esta campaña política de difamación, la GPU, los servicios secretos de Stalin, estaba secretamente organizando células secretas de asesinato en la Ciudad de México con la idea finalmente de asesinar a Trotsky. Y, por supuesto, la GPU fue capaz de infiltrar a un agente suyo en la propia comisión de Dewey, un norteamericano llamado Carlton Beers. Este hombre hizo todo lo posible para obstacular y socorrer y sabotear los procedimientos de la comisión. Hasta que en una tarde, la tarde del 16 de abril, 37 será, algo así, Bills le planteó a Trotsky una pregunta provocadora basada en supuesta información que la comisión no podía verificar ni dejar constancia en actas. Un procedimiento totalmente irregular que hace que el abogado por la defensa, John Finnerty, protestó diciendo correctamente que este procedimiento no era aceptable, no sería aceptable por ningún juicio legal y sería motivo para incluso cancelar más bien cualquier juicio que lo permitía. Y por tanto, él amenazó con dimitir si esto seguía así. Y Bills, fingiendo cólera, indignación, se declaró en ese momento que o él o Finnerty, el abogado, debían abandonar la subcomisión. Aún así, siguiendo un bluff, Bills prometió, porque él tenía esas fuentes poco claras que nadie podía verificar, obviamente venían de fuentes estalinistas. Él prometió aparecer ante a una conferencia en la noche para discutir el asunto. Pues bien, los miembros de la comisión esperaban pacientemente hasta medianoche y él después, por supuesto, no apareció. Y el siguiente día, por la mañana, se presenta su mujer a la comisión presentando la dimisión de Carlton Beers, alegando que la comisión no estaba llevando una investigación seria, así como suena. Y acto seguido, por supuesto, este agente estalinista, sin lugar a dudas, inmediatamente se fue a la prensa pública para lanzar una serie de ataques difamatorios contra la comisión Dewey. Pero
todas esas provocaciones estalinistas no lograron su objetivo. La comisión siguió su trabajo de una forma rigurosa y finalmente presentó sus conclusiones de una forma en un volumen bastante extenso de, no sé, 1000 páginas o algo así. Estas conclusiones fueron publicadas en una obra valiosísima, un libro que se llama Inocente, Not Guilty en inglés. Y este volumen, que contiene una masa de información de todo tipo, junto con el otro volumen que fue anteriormente publicado, llamado El caso de Leon Trotsky, The Case of Leon Trotsky. Esos dos libros presentan un auténtico tesoro y son, en mi opinión, una lectura obligatoria para cualquier persona que quiere comprender la naturaleza y la historia del bolchevismo y de la Revolución de Octubre y, por supuesto, las ideas de Leon Trotsky. Escritos muy importantes. Y de hecho, yo diría lo siguiente. Si no fuese por otra cosa, si no había otra cosa hecho por esta comisión, la existencia de esos dos volúmenes muy importantes son para mí una amplia justificación ante la historia por el trabajo valiosísimo de esta comisión. Vamos a ver, si vamos a examinar seriamente el trabajo de Trotsky en estos años, que estoy hablando de los años 30, se puede llegar a unas conclusiones muy erróneas. Por ejemplo, alguna gente, como puede ser Isaac Deutscher, alguna gente considera los últimos 10 años de la vida de Trotsky como un periodo estéril de su vida. Esta visión, en mi juicio, es indicio de una visión totalmente errónea y francamente filistea y superficial de las cosas. No hay nada más lejano de la verdad. De hecho, la verdad es todo lo contrario. Como Trotsky, el mismo Trotsky, escribe en su diario, con vuestro permiso, yo lo cito textualmente, escribo lo siguiente, y sigo pensando que el trabajo al que yo estoy dedicándome plenamente ahora, a pesar de su naturaleza extraordinariamente insuficiente y fragmentaria, es un poco injusta esa palabra, pero en fin, es lo que escribe, fíjate tú, es la obra más importante de mi vida. Sí, señor, así como suena. Más importante, y sigue, más importante que 1917, cuando él dirigió la Revolución de Octubre, junto con Lenin, más importante que el periodo de la Guerra Civil, que él dirigió el Ejército Rojo a la victoria contra la intervención de los aliados, o cualquier otro más importante. Esa es la opinión de Trotsky y es totalmente justificada. Fue en este periodo cuando la obra literaria de Trotsky incluye una de las mayores obras maestras de la teoría marxista. Entre ellas se puede citar La Revolución Traicionada, en defensa del marxismo, y sobre todo, en mi opinión, también la opinión de mi gran amigo Esteban Volkov, del cual voy a hablar en un momento, sobre todo su última obra, la obra que quedó sin terminar cuando él fue asesinado en agosto del 40, su biografía de Stalin. Esteban Volkov, mi gran amigo, que lamentablemente no está con nosotros, ha fallecido, lamentablemente, de hecho mucho de menos, un gran amigo y gran compañero de muchos años. Y sobre todo, ese hombre que dedicó toda su vida, eso sí, el último sobreviviente y heredero de Trotsky,
insisto, el último. Y él sabía, sí, sabía que era el último testigo de esos grandes acontecimientos. Él siempre pensaba que la obra de Stalin fue una de las obras cumbres de la teoría marxista, y yo creo que no le falta razón. Yo personalmente comparto plenamente esta opinión. Por eso, bajo la fuerte presión de Esteban, yo dediqué unos cuantos años para terminar ese trabajo y cambiarlo, no cambiarlo, sino ponerlo de una forma que Trotsky había escrito, sin algunas alteraciones y cosas incorrectas incluidas por otras personas.